La felicito porque ha sabido y ha acertado en su búsqueda. Su merced está en la fibra sensible de su propio encuentro. Y no hay algo tan demasiado importante en la vida que encontrarse consigo misma. Su merced ha estado en estas y en otras existencias en esta búsqueda, en la búsqueda de la felicidad, Y no hay palabra que haya oído en estas enseñanzas, las cuales no le sean familiares. Su merced tiene un talento explore ese talento un tanto más y cuando se dé cuenta de este talento que con ayuda de todos los enviados de Dios en sus oraceles le han venido mostrando ese talento, que es para qué sirve su merced sobre esta esfera. ¿Cuál va a ser su alegría de servir a la humanidad, a la especie humana, a la sociedad? Está a punto de lograrlo. La sensibilidad que Dios le ha proporcionado la hace conectarse fácilmente con los ángeles, con su ser. Y las oraciones que ha hecho han sido oídas de tal forma que la han venido ubicando en lo que ha requerido. Por lo tanto, es su merced bendita también, porque ha oído con claridad, con nitidez, este llamado de Dios. El llamado de Dios, que es el llamado a esta doctrina. ¿Cuántos heliocrones tiene, por favor, señorita Gladys? Señorita, ya, lo que pasa es que mi voz es como muy, estoy llorando, esperemos. Es como muy suave, pero yo ya tengo 50. Bueno, no se preocupe si le digo señorita, porque para nosotros los taoístas son señoritas y vírgenes y mancebos los que tienen su huerzón limpio. Los que tienen sensibilidad en Dios y sus mentes no han sido tan ensuciadas por el mundo. Esos son las señoritas y los vírgenes mancebos, a los cuales llamamos así. Así tengan 2, 3, 4 hijos, o no tengan virginidad, no tengan eso, física y orgánica íntima. La pureza es del alma, de la inti y del huesón. Y ha manifestado su merced en un alto porcentaje esta cualidad. Por eso le llamamos así. Así de que ya deje de tocar a otras puertas. Porque a la puerta que ha tocado, la cual es esta, es decir, a esta doctrina, es a la que Dios en este y en otros retornos le ha enviado a tocar.
y estas están abiertas para vuestra merced y su familia. Solo es reubicarse de nuevo, como lo ha hecho en otras vidas, e incorporarse, y ya anda solita de la magdu de los enviados de Dios, de los maestros, de los ángeles que hay en su entorno y de su ser, de su conciencia, de su maestra que hay por dentro, la cual le orienta y le guía, de la magdus del sin simbre, del que no tiene simbre, pero que es el misericordioso y todopoderoso, omnisciente. Ha llegado su merced al templo del conocimiento y la sabiduría que tanto ha menestido a través de sus vidas. Y ha tocado y le ha habido respondido. Bien llegada, y a recorrer este maravilloso sendero de luz, porque lo más seguro es que en este retorno, como lo dijo mi padre Haecelium Zeus Induceus, llevará para los soles a todos los que integren el pueblo de Dios. Y como mismo lo dijo dentro de un camión en el vientos, que no se iría de esta esfera hasta limpiar a todo su pueblo y cargar los delitos desde cuando salimos del absoluto hasta ahora. Y Él cumplirá su palabra. Limpiar a su pueblo de las faltas que no nos dejan salir de la rueda. Y ese cierto esté preparada vuestra merced, cumpliendo los requisitos que enseña la doctrina, para que tome porcel de esta redención, de esta salida masiva de esta cárcel, porque ese es el motivo de la venida de los enviados de Dios a la esfera. Venir a rescatar siquiera del ahogado el sombrero, salirnos de la magnitud poderosa de estos colosos que fueron puestos sobre esta esfera para sacarnos de ella. No hay otro sendero que lo saque, no hay otro sendero que lo haga. Practicar la castidad científica, pararse en las magdus para que vuestro cerebro se llene, se inflame de oxígeno, para que vuestros pulmones y vuestro corazón se limpien, continúen limpios. Y así, en poco tiempo descubrirá su merced para qué vino a esta esfera. Ya está que lo descubre. Esas son mis palabras, venerable. Adelante entonces con lo que sigue. Mucha gratitud, maestro. Qué hermoso todo lo que me dice y amo, sea. Mucha gratitud, Dios lo bendiga. A su merced. Bueno, Maestra. sí, maestra. Maestro, por acá hay la Eva que aparece como Edgar Javier Ávila. Él ya escribió por acá, dice que no tiene la forma de activar el fono, pero le manda muchos saludos y dice, habla Wesley. Estuve con su merced cuando comprábamos palitos para los inciensos aquí en Bacatá. No pude activar el fono. Venerable maestro, sí fui oída.
claro, estaba proyectándome hacia Ya. hacia el recuerdo que nos lleva este venerable ser, Hueshe. Claro que sí. Bueno, tuvimos el privilegio de ser aceptados por el venerable maestro Hakelium Zeus Induceus hace ya más de una década, donde el venerable maestro Adriel y mi ser, bueno, estamos refiriéndonos a lo de los palitos de inciensos, porque descubrimos que entre el maestro Adriel y yo, descubrimos, reunidos con el maestro Kelly, se llevaban a efecto las labores litúrgicas en el templo y había que quemar inciensos. Pero el maestro una vez nos llamó y nos dijo: estos inciensos contienen amoníaco, refiriéndose a los inciensos de afuera. Hay una sustancia llamada amoníaco en este incienso y otros elementos químicos perjudiciales para quienes lo respiran, los inhalan. Tenemos que buscar la forma de hacer nosotros nuestros propios inciensos naturales, porque nos estamos contaminando con este incienso. Y el amoníaco es cancerígeno, afecta a las zonas pulmonares. Entonces nos reunimos el maestro Adriel y yo, después de oír al maestro, y bueno, vamos a responsabilizarnos de esto. Y empezamos a crear una fórmula y hacíamos ensayos y no nos daban resultados. Y haga esto por aquí, por allá, porque es difícil sacar un incienso que no contenga sustancias químicas. Entonces, una vez le consultamos al maestro, le llevamos una muestra. Y el maestro nos dijo: ¿cuáles son los ingredientes? Y le dijimos. Y dijo: esos ingredientes están bien, pero para que le quede más completo, le voy a dar 2 ingredientes más. Y al parecer eso era lo que faltaba. Y empezamos a hacer las pruebas, y es lo que hoy sus mercedes conocen como Siribis Nutao, que son las aromas de la naturaleza, concentradas en estas varitas. Es una fórmula del maestro Kelly, y que este incienso se puede utilizar sin ningún riesgo para la salud. Y ahí las frases que aparecen en la cajita de los inciensos fueron establecidas por el maestro Samael. Yo le dije: maestro, me necesito ponerle unos textos a la caja, si su merced es tan amable. Y él se me quedó mirando y me dijo: escriba. Y en menos de 3 minutos dio las frases que aparecen ahí, en cada caja. Y así ahora sus mercedes gozan de tener un civismo limpio, exacto. Y ya que tocan este tema, los inciensos son la forma que Dios estableció a sus profetas y a sus sacerdotes en el pueblo hebreo para que prepararan el ambiente del templo o de su casa, para que las fuerzas divinales, los ángeles, Dios en ellos, se posaran en ese lugar. Es decir, es el incienso, el aroma natural del incienso.
es la herracierta física utilizada para que el ambiente sea propicio para la llegada de estos ángeles y tomen posesión del lugar, del templo, de la casa, de la habitación, de la persona. Bueno, mucho podemos hablar al respecto, pero dejemos ahí y sigamos, venerable maestra. Sí, adelante, maestro, parece que por Telegram hay una pregunta. Entonces, bien puedan activar el fono y hacer la pregunta. Gratísimas a todos por interactuar. Qué bonita oportunidad que nuestros enviados y las grandes vibraciones del Cristo nos están ofrendando en este día. Bueno, vamos a mirar quién es que está haciendo, que quiere hacer una pregunta. Bueno, está levantando la Magdu. Entonces, por favor, active el fono. Muy buen día, paz y luz, paz y beneficiar, el maestro Wasti. Le habla el maestro Huesque desde aquí de Pacatá. Y pues, al oírlo a su merced, pues me trae los recuerdos cuando su merced venía por aquí a Pacatá y compramos los palitos para aplicar el incienso. Y pues, bonito, pues, fue una buena actividad y pues me sentí muy bien haciendo esta actividad y pues me da mucha alegría volverlo a oír a su merced y saber que está bien y le oigo muy bien. Entonces, pues gratísimas a Dios y pues a la voluntad que su merced tiene y que ha tenido y pues todo lo que su merced se merece y todo lo que Dios y los enviados de Dios a quienes espera le han podido dar. Entonces, su merced hoy estuvo hablando de estar atento y estar despierto de instante en instante. Y pues en algún cierto, pues por ahí leí de un monje que le preguntaba al maestro que cómo podría él tener paz interna y sentirse pleno con la presencia de Dios dentro de él. Entonces él dijo que tenía que silenciar las 4 puertas, ¿sí? Entonces dijo, primero tenéis que saber hablar y saber hablar solo lo suficiente. Dijo, tienes que no hablar tanto y saber manejar el verbo. Y entonces ya él se puso a experimentar y lo logró. Después dijo, maestro, es que pues ya logré silenciar mi verbo y saber hablar, pero entonces la mente no me deja. Entonces ahora oigo el hablar en mi mente. Entonces quiero saber cómo acallar la mente, silenciar la mente. ¿Sí? Entonces él se puso a experimentar, el maestro le dijo algunas cosas y él se puso en la labor de a ver si lograba silenciar su mente. Y lo logró, pero no explicaron cómo. Después le dijo que ya pues había silenciado su verbo, que ya había silenciado su mente, pero que ahora las emociones o las emociones no las podía silenciar. Entonces, él le dio algunas técnicas, pero entonces no las dijeron ahí en el libro. Entonces quería preguntarle a su merced cuáles son esas técnicas, pues porque uno pues siente dentro de uno pues que la mente pues titila mucho, entonces, y las emociones, entonces, a ver si su merced me hace el favor y me ayuda con esa preguntita. Gratísimas y Dios lo bendiga. Gratísima, venerable maestro Wishek.
Claro que lo recuerdo a su merced con claridad, donde su merced nos llevaba a los puntos donde teníamos que adquirir ciertos elementos y desiertos. Entonces, ha hecho su merced una importantísima pregunta, basada en su investigación y basados en lo que ha estudiado. Lo que más intriga es que el escritor no dice la forma. ¿Por qué no la dice? ¿Por qué no dice el método? Si este escritor no dice el método, no lo dijo por alguna causa. El sistema existe, pero no lo dijo. Es decir, quiso llamar la atención de quienes leen su obra. Es una técnica de aprehensión. Es una forma de captar al oyente, al lector. Pero este escritor está muy cerca de alcanzar altos grados de conciencia despierta. Porque su pregunta se parece mucho a una anécdota que les voy a contar, la cual ocurrió en el Asia. Ocurrió en China. Había unos seres que tenían que pasar alguna cantidad de dificilidades y obstáculos. Y su objetivo era llegar a un templo, a un lugar donde estaba el libro de toda la sabiduría del universo. Tenían que recorrer aproximadamente unos 15 kilómetros llenos de todo peligro que la naturaleza ofrece. Tenían que cruzar porcel del mar, ríos, lagos, montañas vírgenes, donde habían todo tipo de antivienes rapaces, serpientes, tarántulas, cocodrilos, cantidades de dificilidades, abismos, cuevas donde se podían perder senderos distintos. Casi todos los que intentaban llegar o recorrer ese sendero quedaban en las primeras pruebas iniciáticas. Unos eran mordidos por serpientes y morían, otros eran comidos por cocodrilos, otros morían ahogados, otros eran devorados por serpientes, por fieras. Y ese era el sufrimiento de esa nación. Nadie podía, todo guerrero, guerrera, mujer, hombre, que intentaba llevar a efecto este recorrido para alcanzar el libro de la sabiduría, se encontraba con la muerte. Y
Y ahí venían las decepciones, las tristezas, los llantos. Nadie podía alcanzar eso. Había un ser, un hombre de cabello largo, un guerrero, que no conocía ciudad, no conocía urbe. Vivía con sus padres y abuelos en un asa. Y él quiso hacer este propósito. Y se lanzó sobre las pruebas que estaban sometidos. Y con mucha dificilidad y casi sin ropas pudo llegar a la cumbre de la montaña donde se encontraba ese templo, que era una templeta, un temple redondo, con un techo tejado y con columnas. Y en el centro de ese templete estaba el atril, un atril donde estaba un grueso libro de muchas páginas, con ese secreto tan anhelado, porque según allí se encontraba todo el conocimiento que conduce a la perfección y el perfeccionamiento del humano, hombres y mujeres. Toda la sabiduría estaba concentrada allí. Bueno, este varón continuó ascendiendo esa montaña. Ya en últimas, para llegar al templo, se encontró con un abismo, ya que el templete estaba sobre una roca. Pero el camino terminaba en un abismo, un vacío, donde no se alcanzaba a cruzar, ni saltando ni caminando. Entonces, este varón utilizó sus conocimientos de campo y vio un gigante árbol de unos 30 metros, 40, 50 metros de altura. Lo subió y le quitó sus ramas. Y luego, como pudo, lo arrancó de raíces y lo hizo caer sobre el abismo como un puente. Y así logró llegar al estrado del atril. Cuando llegó allí lo esperaba un abad. El abad lo tomó del brazo y lo condujo frente a ese libro. Y después de las palabras de rigor, este varón debía abrir el libro y leerlo. Y decir qué era lo que estaba ahí, qué era lo que decía el libro. Cuando llegó, cumpliendo las órdenes del abad, toma el pergamino del libro con su magno y empezó a abrirlo. Y empezó a mirar el libro en sus hojas.
Y el varón pasaba una tras una las hojas de ese libro. Pasaba una hoja y la otra y la otra y la otra. Y así duró 3 horas. Y el abad del templo le preguntó: dime la sabiduría que has encontrado en este libro. Y el hombre le dijo: Señor, el libro está en blanco. Sus hojas están en blanco. No hay escrito en este libro. Y él le dijo, el abad le dijo: esa es la sabiduría que has venido buscando. Ahí está la sabiduría que buscas. La has encontrado. Ese es el relato, queridos hermanos, y ahí concluye, por ahora. Cuando este varón escribe y hace su pregunta y no da el significado y la contesta, las respuestas a lo que escribió, demuestra lo que nos han dicho nuestros guías cuando dicen: hemos venido a enseñar el sendero de la liberación y lo hemos hecho a través de escritores, de profetas, de sacerdotes, de curas, de maestros, de discípulos. Hemos utilizado todas las herramientas para enseñarles. Entonces, este que escribe esto es eso. Porque para la auténtica y adquisición del conocimiento de sí mismos, ese es un trato que nadie puede enseñar. Ese trato no se enseña. Ese trato lo aprendes tú y yo. Por eso Buda dijo, cuando le preguntaron: maestro, ¿qué debo hacer entonces para alcanzar la iluminación? Y él dijo: nada. Tienes que hacer nada. Aquí sí cabe la frase que dice: el que tenga sabiduría, el que tenga entendimiento para oír, que oiga. Que tenga entendimiento, que entienda. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque hay un conocimiento que solo es dable al individuo.
Y eso se logra es cuando hemos aplicado las herraciertas que los maestros nos han entregado. Y que al parecer muy poco las hemos utilizado, y hemos utilizado las más fáciles, las que más nos convienen y las que no generan tanto esfuerzo ni dificultad, porque así son los egos. Al ego no le interesa para nada que su merced tome una herracierta para convertirlo. Ellos no están dispuestos a autosacrificarse. Y por lo tanto, convencen al hombre o a la mujer de que haga lo más fácil, no lo complejo, no la puerta estrecha, sino la ancha. Recorra el sendero el camino ancho, pero eso de usted ponerse a dificultades, a querer hacer esto, indagar en sí, no. Váyase por mire, eso, coma sano, beba, levántese temprano. Todo eso es dable de hacerlo y es constructivo para la viteria, porque nos produce energías, nos produce acercamiento a Dios. De tal forma que quizás hemos solo direccionado nuestro propósito a lo que se nos facilita, no a lo que nos incomoda, es decir, a lo que incomoda a las personalidades, yoes y defectos. Eso sí, no. Porque ellos se sienten amenazados con estas herraciertas. Mi estimado hermano maestro Michel, ya hemos dado la contesta a sus inquietudes. Gratitud, maestro Wasti, por esa sabia contesta. Y pues de pronto complementaría algo en el trato pues que cada persona hace dentro de sí, el despertar de sí mismo y el trato que tiene que laborar con su inti, con su mente, con sus defectos, y asimismo pues cada día pues para llegar a esa paz o lo que encontró el monje allá cuando llegó al monasterio, el libro en blanco. Entonces, poner la mente en blanco, poner todo en blanco, así mismo para llegar a la iluminación. Sí, lo que su merced dice es cierto, el trato es de cada cual. Y me hace recordar algo que algún día dijo algún ser, dijo, la espiritualidad es individual, no es en conjunto. Lo que cada cual haga espiritual en ti, eso le favorece y no le favorece a su hermano, porque ese es su obra, es su trato. Entonces, sí, gratísimas, maestro Wasti, y entonces ahí seguiremos interiorizando y seguiremos aprendiendo dentro de nos, y Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo, y que cada día Dios le dé a su merced lo que su merced se meneste. Entonces ahí en otra oportunidad, ojalá pues su merced nos ayude con muchas inquietudes como la de hoy y nos ayude a alinear esa sabiduría que su merced tiene, que es bonita. Entonces, un bonito día y gratísimos. A su merced, el venerable maestro Michel, que hizo posible este relato. Y pido
insto a mis hermanos aquí, no tengan temor de preguntar. No se queden con nada que los inquiete. Así aparentemente les pareciera estar en contra. No, persifiesten sus inquietudes, hablen, digan algo, sin temor y sin vergüenza que diga la gente, ¿no? Es precisamente en esto consiste la labor. Mire lo que ha hecho, lo que hizo Alberto, lo que hizo Gladys, lo que hizo Michelle. Porque es que los agregados psicológicos almacenan prejuicios de conductas, los prejuicios que llaman sociales, nos inhiben muchas cosas de ser espontáneos, de decir y de hablar, de reír, de llorar, de sentir. Y eso es la mente que les hace pensar así. Esa mente que no se ha descubierto, que no se ha ordenado. Que les ponen calificativos, ay no, yo voy a ser el oso, ¿no? Ay no, ¿qué diría la gente? Todos esos son trabas para la evolución, queridos hermanos. Son obstáculos morales, obstáculos de la INTI, que no dejan ser que tú seas, que su merced sea. No dejan ser como debes ser tú. Y lo que hace el ego es subirse al pedestal y hablar sobre ese pedestal de prejuicios y no deja manifestar la espontaneidad. No dejas que tú seas, no dejas que su merced sea espontáneo. No dejas que digas tu sentir con tus palabras, con sus hechos. No dejas que rías. Por eso tan hermoso lo que decía Gladys, lo que decía Alberto. Porque son manifestaciones propias del alma, del ser. El alma es sensible. No dejen que se endurezca. Porque la carcasa de los agregados psíquicos crea fuegos, crea corazas. Y cuando de pronto hay un evento y la persona quiere frenar, entonces dice la mamá o el papá, se rió y lloró. O sea, sorprende porque no lo ha hecho, no ha manifestado ese sentido. Las personas que no manifiestan su sentir son susceptibles, sufren en silencio. Eso me recuerda a un hecho de una vez cuando el maestro tocó salir del templo. Ya se estaba despidiendo de todos nos. Había una Eva que lloraba incesantemente. Ya todos habíamos comprendido la necesidad y la urgencia de la salida del maestro. Pero esta Eva, curiosamente, no frenaba de llorar. Y lloraba y lloraba. El maestro se le acercó delante de todos, estaba mucha gente ahí. Y el maestro le dijo, hija, el llanto que ahora tienes no es sino el amor que no has podido dar.
y de inmediato dejó de llorar. Dejó de llorar, quedó todo en silencio. Bueno, y todos los que estamos allí exclamamos en risas. Nos reímos porque una frase bastó para descubrirlo. Sí entendieron este mensaje, ¿verdad? Del maestre Kelium Zeus en el templo. Alguien que lo diga, por favor. Habla Wesh que entiendo que ella pues no haya expresado su amor hacia sus semejantes, y entonces ya cuando el maestro pues le quitó como ese vacío interno que ella tenía y logró que tuviera amor para suplir ese llanto en lo que es el amor, y ya pues como que se le dio la medicina inmediatamente con las palabras del maestro. Hasta ahí. Así es, maestro. Si hay alguien más que haya entendido este mensaje o no lo haya entendido, para retornárselo a redecir. Adelante, por favor. Venerable maestro Wasti, el venerable maestro Kelium le dice a ella: hija, ese llanto que ahora tienes es el amor que no has podido dar. Es así, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando estamos tratando, enseñando lo que hemos aprendido de los enviados de Dios, que son estas cátedras, se menester agudizar los sentidos. Agudizar es oír con mucha atención. Solo oímos con objetividad cuando deseamos con fervor y queremos aprender. En este caso, si deseo aprender sobre el pranto, sobre sí, concentro todo mi interés en él y por lo tanto aprendo. Pero si no tengo mucho interés, estoy distraído y lo que estoy oyendo se me escapa, no lo aprendo con claridad. Es un mensaje a medias que no tiene conclusiones objetivas y me queda poco explicable si lo aprendo mediocremente. Entonces, ven esto, alguien que diga algo al respecto solo de esto que el maestro dijo. Hay una Eva que deja un mensaje, dice Omaira Elena Tamayo Muñoz: saludos a todos los venerables seres que se encuentran en la sala. Buen día, licencia, buen dinero, buena salud y buen amor para todos. Gratísimas por el espacio de la conferencia del día de hoy. Muy enriquecedor todo lo que vuestra merced Wasti ha enseñado el día de hoy. Si el maestro puede ofrendar su címero de teléfono para consulta por vía intervia. Gratitudes y bendiceles, paz y luz desde Copacabana, Antioquia. Bueno, sí. Pero al parecer la gente no quiere retirarse. Sí. Por aquí están están todavía todos. Pensando todo esto. Por acá, Joaquinao sigue, que levantó la Magdu, como él está en México. A veces la comunicación no es muy buena, pero miramos a ver si en Telegram todavía él nos está oyendo para que pueda entonces tener esta oportunidad. Sí, maestro, Bueno, parece que no nos queremos ir. Todos están dando así. Entonces, sí. Por aquí dice Gladys Buchela:
Ucheli dice riéndose, ja, 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 no queremos salir. Joaquinao nos oye. Sí, maestra, le oigo fuerte y claro. Bien pueda entonces dialogue con el maestro. Y bien, gratísimas, maestro, por seguir aquí con nosotros. Seguimos pendientes y atentos a sus sabias palabras y las dádivas que ofrenda con su conocimiento. Maestro, yo quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Qué tal me oye ahí, maestra? Porque tal vez estaba en Sí, un lugarcito donde no había muy buena señal. ¿Cómo aquí me está oye ahí, mejor, maestra? mucho mejor. Bien pueda. Ah, bien. Decía que gratísimas al maestro Wasti por la disposición y por seguir con nosotros. Seguimos aquí atentos a sus palabras y a sus enseñanzas que nos ofrenda. Estoy muy contento de poder oírle, maestro, oírle a su merced. Estas enseñanzas, pues, hace que uno se enamore del Tao, de esta gran enseñanza que nos han traído nuestros maestros, Hakel Yunseos Induseos y el maestro Samael Joaba Torbeor, y que su merced tuvieron la gran mm, dádiva de poder verlos y oírlos directo a Inti, y ustedes nos transmiten sus conocimientos que les dieron ellos a sus mercedes. Entonces, maestro, yo quisiera pedirle si me pudiera dar un par de contestas de dos preguntas que tengo. Ahora sí que animado de sus palabras, maestro, que no nos quedemos con dudas o inquietudes. La primera pregunta que tengo, maestro, es tal vez un poquito fuera del tema, pero finalmente quisiera hacérsela. Ahora sí que aprovechando los grandes conocimientos que tiene su merced. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede no puede uno cenar eh, musáceas con leche y pan? Ah, bueno. Sí, decía que mi segunda pregunta es un poquito sensible en el sentido, pues, de, de que en este caso cuestiona la doctrina, porque tengo un par de hermanitas en Estados Unidos que yo les he hablado un poquito del Tao y ellas, pues, una es cristiana, otra no es nada, pues, pero finalmente a veces hemos dialogado un poquito de esto y yo les he enseñado que el maestro Kelly Zeus nos enseñó, bueno, a través de mis padres espirituales que fueron el maestro Larobacha y la maestra Espidán, que fueron los seres que vinieron aquí a México a darnos esta gran enseñanza del Tao, aquí en Morelia, Michoacán, México. Recuerdo que el maestro nos enseñaba que decía que el maestro Kelly Zeus que el Tao no es una religión, pero no me queda bien claro, no le pregunté, no recuerdo haberle preguntado por qué el Tao no se considera una religión. Es lo que quiero pedir al maestro, si me pudiera dar claridad si el Tao es una religión. Yo lo veo pues que es una filosofía, una forma de vivir, pero queda la duda pues que a veces me cuestionan cuando yo les digo a algunas personas que les enseño el Tao que el Tao no es religión. Ellos incluso me dicen que no, que sí es religión y que es una secta. Entonces yo quería pedirle al maestro que me dé claridad de estas cuestiones que me redicen algunas, le digo mis hermagditas que están en Estados Unidos, cuando me cuestionan esta por ser. Maestro, hasta aquí mis palabras por ahorita. Gratísimo, maestro. Con mucho gusto, varón. Bueno, hay dos preguntas. Con referente a la primera, que tiene que ver con la Licertacel, que según le entendí que no se debe consumir la leche con el pan en la cena. ¿Sí es así? Sí, maestro. Bueno, Musáceo con leche y pan. ¿Por qué no se puede hacer eso de seno? ok, sí, faltaba el musáceo, no lo había oído lo del musáceo. He aquí la contesta.
primera instancia quiero que sus mercedes conozcan a nivel biológico, anatómico de nuestro cuerpo, es que la leche, sobre todo la leche de vaca, leche de cabra, estas leches contienen unas sustancias como la lactina, entre otras, que son todos los derivados del lácteo. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestros padres, nuestra madre, hasta la edad de los 12 heliocrones, nosotros tenemos una hormona donde nos licencia asimilar todos estos principios lácteos, en especial la leche. Estamos hablando solo de la leche, no del yogur. Esta glándula, esta hormona se atrofia después de los 12 heliocrones y hace que no asimilemos de la misma forma los principios proteínicos de la leche. Y allí puede estar la causa donde la gente cuando toma solo leche les cae pesado. Estamos hablando de la leche Nardiviene, no de las leches pasteurizadas que venden en los supermercados. Ya es cosa distinta. Y que para que sea la leche asimilable por el cuerpo, nos decía el maestro que habría que mamarla, o sea, tomar esa leche mamada, lo cual le quedaba muy difícil a quien así lo quisiera. Cuando nosotros comemos musáceos, o sea, bananos, guineos, como lo quieran llamar, en horas de la tarde, y ya llevamos un tiempo disciplinario de practicar el vegetarianismo, estas musáceas en horas de la tarde nos caen pesadas. ¿Por qué? Porque si comimos de sal al mediodía, o sea, un almuerzo, un sustento, hay una cantidad de sustancias ácidas producida por la descomposición de los aliciertos de sal que consumimos, por ejemplo, verduras, papas, arroz, granos, sopa de crema de algo, de sobremesa otros líquidos. Esa cantidad y esa mezcla de elementos dentro de la bolsa intestinal hace que cuando su merced consume musáceas que son ricas en vitaminas desde la A hasta la Z y con un complejo B6 que contiene la musácea, que es un ácido fólico que contiene muy especial para el cuerpo, en especial para las sebas. Existe una reacción que pone en incomodidad al organismo por la cantidad de grasas y sales y nutrientes producto de los gradius, de las gramíneas, producto de las ensaladas y de los ácidos que producen las verduras. Entonces, estos elementos, al ingerir algo como el musáceo a la cena,
produce una reacción indebida, produciendo incomodidades digestivas. Entonces, se recomienda no hacer estas mezclas por las reacciones que tendría el organismo en el momento de ingerir musáceas en horas de la tarde. Si lo mezcla con leche es leche pasteurizada, leche que lleva elementos que ahora no vamos a detallar en mención. Estos son incompatibles. Son incompatibles. Por ejemplo, licuar musáceo con leche es incompatible. Y se denomina incompatible porque produce reacciones molestas, indebidas al intestino y hace que el cuerpo tenga que esforzarse más y producir más desgaste energético para su asimilación. Entonces hay una sobrecarga del organismo que produce incomodidad digestiva en algunos, en otros no genera nada, le sienta perfectamente, pero no quiere decir que el organismo esté generando súper esfuerzos para lograr ser compatible esos desiertos incompatibles. O sea, en su degradación las células, las bacterias, los ácidos en el intestino luchan y esto hace que exijan traer presión sanguínea a la zona abdominal y saca sangre y saca oxígeno de las piernas, de los brazos, del cerebro, para producir la descomposición adecuada. Porque el organismo dice, por favor, el organismo está diciendo, por favor, mire todo el esfuerzo que tengo que hacer. Y para que usted lo sienta, entonces tenga los test, tenga el dolor, ¿verdad? Y tenga el malestar, tenga la diarrea, tenga el vómito. El organismo le está diciendo, es que usted no me entiende, usted, ¿cómo se le ocurre echarme esa cantidad de elementos, de alimentos, que para usted son ricos, pero para mí es demasiado pesado? Mire, se me han acabado los recursos de digestión, ya los ácidos son insuficientes, los ácidos gástricos son insuficientes, y me toca pedir ayuda al cerebro, pedir ayuda a la zona genital, donde hay concentración al pozo. Toca que vengan células sanguíneas y oxígenos a decir, bueno, le ayudamos. Y eso produce efectos nocivos en la salud a largo y a corto plazo. Entonces son los componentes que contienen, en este caso el musáceo y la leche, y el pan para producir estas reacciones. Cuando los metabolismos, como no son los mismos, la forma de proceder de un organismo no es igual al otro porque algunos tienen mayor cantidad de bacterias, hongos, microorganismos, sustancias y elementos que ayudan a la descomposición y a la digestión de los alimentitos. Unos tienen en abundancia cantidades más que otros y esta persona tiene más recursos, más empleados, se puede decir así. El organismo tiene más a su disposición herramientas para poder hacer que cuando lo consuma no le produzca ninguna reacción. Pero hay otros que no. Hay otros que no tienen todos esos recursos a su alcance por el estilo de vida que han llevado, por su edad, por su condición, por su metabolismo. Entonces, el pan no es compatible con el musáceo, porque las sustancias que contiene el musáceo
contrastan con las harinas, las grasas que contiene esa harina y los elementos nutritivos no le hacen ser compatible con el pan, ni el pan con la musacia, el banano. Entonces, hay explicación científica, querido hermano de México, que demuestra que esto es así. Pero que la gente, al consumirlo y al no producir ninguna reacción, entonces dice, no, a mí me sienta perfecto. Comer esto es una delicia, más que en la cena, riquísimo. Pero debe comprender que hay incompatibilidad. Y esa incompatibilidad, aunque no genere una reacción negativa al cuerpo, no presente dolor, sí acidifica el torrente sanguíneo. La sangre empieza a ser intoxicada. Es decir, le inocula al torrente sanguíneo elementos que no debiera tener la sangre de tipo contaminante. Y esa contaminación se descompone en acidificación. Y el estribo para generar células cancerinas es la acidificación sanguínea. Cosa que no va a aparecer de un día para otro, aparecen a los años. De acuerdo a su metabolismo y de su cuerpo, de sus células, de su condición física, cuando la persona ya empieza a una edad, tercera edad, 45 diacrones en adelante, es cuando vienen a aparecer estos hechos que no se tuvieron en cuenta en la discernación. Y es que cuando le aparece de pronto un daño renal o un quiste, se descubre que ese quiste pudo haber sido benigno, pero extrañamente se le convirtió en maligno. Y dice, y se le pregunta al médico, ¿por qué unos son malignos y otros son benignos? Y dice, es que esta persona que lo presenta benigno, sus porcentajes de acidificación son mínimos. Pero a esta que le apareció maligno, el quiste, el tumor, tiene alto porcentaje de acidificación. O sea, hay muchas células contaminadas que no logran su restablecimiento y se descomponen. Esas son células cancerinas y que se concentran por empezar a morir. Estas células se concentran en un lugar específico del cuerpo, del estómago, del colon, de cualquier parte del organismo, en el útero, en la matriz, y aparecen de esa forma. Pero la raíz de todo esto se debió a que lo que ingirió durante mucho tiempo le produjo ese efecto. Los resultados son que cuando no actuamos adecuadamente con el cuerpo reacciona castigando al organismo de esa forma. Y las células del cuerpo hablan. Y dice, usted se dedicó durante 15, 20, 30 años a darme insumos ricos en acidificaciones. Usted no tuvo compasión de mí. Usted, sabiendo esto, continuó haciéndolo. Y a mí, yo me estoy defendiendo de lo que su merced me ha hecho. Y tengo que recurrir a un tumor, a un quiste, porque
No hay otra forma de defenderme. Entonces yo mandé a mi organismo a que concentrara las células cancerígenas en una parte del cuerpo, y la parte que encontré fue la matriz, el útero, los ovarios, o encontré también aquí en el hígado esto. Me tocó refugiar toda esa gama de contaminaciones. Me tocó refugiarla en el colon, en el estómago. ¿O qué más esperaba usted? ¿Que me riera de todo el daño que me estaba haciendo? Así habla el organismo, queridos hermanos. Por no tener esta precaución que hoy estamos respondiendo a nuestro hermano de México. Bueno, podríamos hablar muchas cosas más, campeón, pero creo que le quedó claro por qué motivo no debe hacerse y generar estas mezclas. O sea, las harinas, las leches son mejor digeribles siempre y cuando sean convertidas en yogur. El yogur se descompone en ácidos lácteos que enriquecen los ácidos gástricos y le licencian a la persona tener mayor capacidad de asimilación de aliciertos que entran al estómago. Entonces, la leche debe ingerirse básicamente en yogur. Conviértala en yogur y luego, sí, la puede licuar, pero no con el banano. Entonces, llaman o al mediodía, pero no lo consuma por la tarde, es nuestra recomendación. En la manacta o al mediodía. Muy ricos en la manacta, con yogur, exquisito. Con cuajada fresca, magnífico, y un jugo de frutas dulces. Está tomando un alicierto completo en vitaminas y proteínas que mantendrán su templo en buen estado. La siguiente pregunta, que tiene que ver con la religión, que si somos una religión o una filosofía. He aquí la contesta. Su merced debe decirle a sus hermanitos que la filosofía taoísta es una sabiduría ancestral y que esta filosofía estudia y practica todos los principios teológicos llamados religiosos del mundo. Es la síntesis o la síntesis de todas las sabidurías existentes. Por lo tanto, es una enseñanza de las más completas que existen sobre la esfera, porque abarca todos los campos del saber humano. Nosotros estudiamos todas las teologías, estudiamos el Corán, estudiamos el Bhagavad Gita, estudiamos la Biblia hebrea, la Biblia católica, estudiamos el libro de los mormones, ¿sí? Estudiamos los Vedas de la religión hindú. Todo este saber lo estudia la filosofía taoísta, la cual nos hace ser profundamente religiosos. Nosotros somos religiosos, sí, pero, querida hermana, entienda su merced como religión, no un dogma y unas creencias sin basamento científico. La religión, la palabra religión, viene de la raíz del griego religares, que significa unión y equilibrio entre el hombre y Dios. La palabra religión, devenida de esa raíz, indica que nosotros debemos, todo hombre,
pertenezca o no pertenezca a una filosofía, a una religión, a una academia, a un instituto, de lo que sea, todo hombre tiene un propósito y fue puesto sobre la tierra como un propósito en la vida. Y es reconciliarse con Dios. Es decir, tornar a Dios, a quien lo creó, a su Padre que lo creó. Eso es lo que enseña el taoísmo. A través de sus métodos y prácticas filosóficas, que es una forma de vida, un estilo de vida definido, enseñándonos la Lisertacel, las artes marciales, la salud, la medicina, no podíamos exonerar o quitar a Dios de nuestra filosofía. Entonces, por eso, estudiamos todos los libros sagrados y la Contetización, o la síntesis de todo, es que todo ser humano debe regresar a Dios, aquí, con cuerpo físico, unirse a Dios, porque religión es unión con Dios. Eso significa la palabra religión. Pero que la gente ya han cometido tantos errores las religiones que cuando se les habla de religión no quieren saber nada de esto, porque los malos ejemplos que han dado sus líderes han hecho que la gente tenga apatía a la palabra religión, incluso a la palabra Dios. Entonces, dígale a sus hermanas que el objetivo de estas enseñanzas es hacer que el hombre se convierta en un Dios, porque así dicen los libros sagrados. Vosotros dioses sois, pero estamos caídos, somos ángeles caídos. Si un ángel salió de Dios, ese ángel es Dios. Si un hombre lo hizo Dios, ese hombre es Dios, pero estamos corroídos, esa presencia de Dios casi no existe. Y existen son las formas orgánicas, biológicas. Y esta enseñanza nos promueve a que nosotros podamos a través de la disciplina ordenarnos y adquirir esas virtudes que son propias de Dios. Así, háblele. Que somos una secta. Todas las religiones son sectas, todas sin excepción. Y la más grande secta que existe sobre la tierra se llama Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una secta porque ella, después que invadía las naciones que tenían sus principios, sus legados, ellos tomaron del conocimiento de todas esas civilizaciones que invadieron y las aplicaron a ellos. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el obelisco que aparece en Roma. Ese obelisco estaba en Egipto y ellos lo robaron y se lo trajeron para Roma y ahí está plantado. Es un monumento de piedras que se proyecta hacia el cielo y tiene por ahí unos 30, 40 metros de altura. Ellos tienen, el Papa tiene un báculo que no es de él, se lo robaron a los budistas. Y en el báculo existe una insignia que es propio del conocimiento budista. Y tienen también un pavo real allá en el patio del Vaticano. Y ese pavo real no es de ellos, es de la India. Se lo robaron a los hindúes. Y así podríamos mencionar que esta organización es una secta que tomó de todos
y que robó, usurpó a los demás naciones y obtuvo ese conocimiento porque ese era el propósito de Roma, quedarse con todos los legados de conocimientos y de sabidurías y de objetos, cosas que a las naciones que invadían. Entonces, todas las instituciones existentes de tipo religioso, de tipo teológicos, son sectas. Pero aquí no importa si sean sectas o no. Aquí lo que importa es el valioso tesoro de conocimiento en esencia que poseen. No nos importan los calificativos que el ser humano en su defectuosidad le aplica para desprestigiar y desconocer a una institución. Esto no nos interesa para nada, la gente tiene derecho a pensar como quiera. Y nosotros nos remitimos a su esencia evolutiva constructiva, que hace un aporte a la sociedad y al mundo de gran importancia para el desarrollo integral del ser humano. Esta es nuestra contestación, el venerable Hermagdo de México. Gratísimos. Maestra, vamos a... Licencio, por favor, la interrupción. Vamos a dar por concluido ya esta exposición en este día magnífico del nacimiento de Jesús de Nazaret, el más grande y exaltado hombre que haya encarnado la presencia de Dios, y que en honor a este Salvador fue expuesto este tema para beneficio de todos nos. Gratísimas al cielo. Adelante, ahora sí, maestro. Gratísimas, maestro, a vuestra merced y a todos los asistentes que todavía continuamos acá presentes, muy amables. Maestra, disculpe, soy Betty Raboa, o es otra Betty. Ah, es otra Betty, pero no sé, su merced está por Telegram. Ya, sí, maestra, disculpe, como ya dijeron que terminar, ya bajé la manito, pero y solamente quería darle muchas gracias al maestro por la gran bendición, bendicel de tenernos paciencia todo el día. Él ha estado todo el día escuchando y ha invitado para que podamos manifestarnos y yo le agradezco enormemente todo su amor, ¿no? Y bueno, solamente decirle que estoy muy contenta de estar en el Tao. Yo he sido, bueno, soy mormona, he estado muchos años en la iglesia mormona. Bueno, hace 5 años yo ¿cómo se llama? Me he inactivado en mi iglesia en algún momento y luego estuve orando mucho a Dios para que me regresara al camino y bueno, apareció el Tao en... Nos alegra mucho tenerla en la sala, lo mismo a su esposo y a todos y cada uno de los acá presentes. Entonces no nos queda más sino decirles gratísimas, que Dios les bendiga, y con el maestro Wasti vamos a tener otras oportunidades que parece que cada semana vamos a tener con él estos encuentros. Entonces se les estaría avisando. Gratísimas, muy amable maestra, su merced. Gracias, maestra. Y al maestro Wasti, un abrazo grande. Siempre que tenemos la oportunidad de oírle al maestro Wasti, alicierta nuestra alma con esa sencillez, con esa paz que pone dentro de nos con sus palabras y su gran sabiduría. Esa es la que menestemos para continuar. Gratísimas, maestro Wasti, y gratísimas, maestra Villalpa. Hasta pronto. Hasta pronto, venerable maestra Austarinka, y a todos
decimos a todos los que estuvieron también en la plataforma Telegram, a la ordinadora y a todos los que estamos por acá. Que Dios nos bendiga. Buena cena, buen reposo, buen despertar en este día tan bonito del nacimiento del Cristo. Feliz Natividad para todos y cada uno y en sus familiares y en sus hogares. Benditos seamos todos.